Bueno, mientras os ponéis los micrófonos, yo quería introducir el tema de por qué quizás parece que sabemos mucho y no lo usamos, lo que estamos sabiendo en los últimos 4 o 5 años. O sea que tenemos dispositivos, ordenadores, tenemos trabajos, tenemos ya datos, ¿no? Pero esto no se usa. A ver qué pensáis de este tema. Bueno, como me miraste, Sí, empiezas tú. yo creo que hay dos cosas. Por un lado tenemos un problema práctico, que es que si la aplicación, o sea, la herramienta, está desacoplada del dato, para el médico es muy incómodo. El médico no va a ir a buscar los conjuntos de datos para meterlos en una herramienta, no tiene tiempo de eso. Y tampoco, salvo en investigación, pero hablamos del día a día. Y al revés, hay muchas aplicaciones por ahí que están bien pensadas, pero no se alimentan fuerte de Big Data. El momento en que seamos capaces, que estamos ya consiguiéndolo, de te doy todo, el paquete completo, hardware y software, te doy mucho dato, pero ya acoplado con la aplicación, es cuando no tiene sentido no utilizarlo, porque es la mejor práctica posible. Es más, no cuesta mucho anticipar un escenario en el que vamos a empezar a ver denuncias por no aplicar esto, porque es la mejor tecnología posible, como era la resonancia en su día, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de acoplar dos cosas que están todavía un poco desacopladas. ¿Tenéis alguna opinión de...? Yo es lo que le digo, bueno, a muchos pacientes cuando preguntan, digo, yo he visto trasplantados, he visto incluso, bueno, poco, algún paciente tratado con terapia génica, pero todavía no he visto ningún paciente, por ejemplo, con un detector de crisis que me diga esto me funciona, al revés, que no me diga que des este trasto que no vale para nada. Pero ¿No? yo creo que el hecho de que haya varios dispositivos y de que no haya estudios grandes buenos con ninguno de ellos, a nosotros como médicos yo creo que todavía nos da cierta desconfianza y el gran público muchas veces desconoce que existe. O sea, nosotros no los promovemos y algún paciente oye algo, pero no muchos. Entonces, yo, por ejemplo, realmente algo que para mí ha significado, bueno, un punto diferencial es que Empática ha sido aprobado por la FDA, ¿no? Que a lo mejor la calidad de estudios de otros dispositivos desarrollados en Europa, como el de la electromiografía, a lo mejor la calidad de los datos de los estudios es igualmente buena, pero no han pasado ese proceso. Entonces, yo creo que en el momento que haya un dispositivo que realmente tengamos suficiente información en un número muy importante de pacientes, nos sentiremos más cómodos. Ahora, pues eso, hay cosillas sueltas, un montón, y al final no te decides por ninguno y, bueno, oiga, tráigalas escritas en un papel. Y por favor, que si tiene crisis convulsivas, que no duerma solo, tal o cual. Y esto tiene que cambiar, obviamente. Sí, yo recuerdo un paciente que me soltó el Empática, me dijo como si fuera un trasto. Bueno, Yo le ponen problemas, que tarda en cargarse, que es pesado, que no sé qué, pero bueno, todo cambiará con el tiempo. Y yo creo que lo ha vuelto a traer. Sí. Bueno, aquí también hace falta, digamos, tener un poquito de paciencia, o sea, y hay que saber separar qué es lo que esperamos y qué es lo que realmente es. O sea, porque o sea, a mí me gustaría compartir una visión tan optimista como la tuya respecto al machine learning y su capacidad, digamos, para cambiar el ámbito de la salud en general. Pero yo soy un poco más pesimista, o sea, porque o sea, yo creo que el primer paper que publiqué, digamos, con métodos de machine learning es hace como 25 años, y el primer paper de machine learning para un problema médico, que era de electrofisiología cardíaca, hace como unos 20 años. Entonces, machine learning tampoco es una disciplina monolítica, o sea,
hay un montón de herramientas, métodos, tampoco es un campo en el que se puedan, digamos, ofrecer soluciones que son universales. Incluso los matemáticos se han encargado de demostrar con un teorema que lo que vale para un sitio no tiene por qué funcionar en el otro. Le llaman el No Free Lunch Theorem. Y o sea, es una demostración matemática estricta, correcta. En el campo de la salud yo creo que es tremendamente complejo, o sea, porque por una parte están los propios datos, la calidad de esos datos. O sea, para que os hagáis una idea, la gente que trabaja en Data Science, en las consultoras que hacen análisis de datos, más o menos dedican como entre el 70 y el 80% del esfuerzo está dedicado simplemente a poner los datos en bonito, a hacer lo que le llaman la limpieza de datos, el data cleaning, data wrangling, etcétera, etcétera. Yo sí soy optimista en que se pueden ir consiguiendo avances en determinados aspectos. O sea, todo lo que es automatizar tareas, o sea, no digo que vaya a ser el mes que viene o el año que viene, pero todos esos yo creo que son solucionables. El tema de la calidad de los datos o del uso de datos que no estaban especialmente pensados, digamos, para un problema digamos, de herramientas automáticas de ayuda a lo que sea, es algo que se puede ir mejorando. O sea, me parece que fue en el 2012 conseguimos colar un artículo de opinión en el Molecular Psychiatry, digamos, donde abogábamos por la reutilización de las bases de datos de estudios clínicos para fines que no habían sido, digamos, inicialmente pensados. Es un camino que yo creo que es apasionante. O sea, que además lo bueno es que nosotros no somos capaces de hacerlo solos y vosotros tampoco sois capaces de hacerlo solos. Entonces, que es un campo en el que hay que, digamos, colaborar y que los frutos van saliendo poco a poco. Una vez tardan más, otras veces son más inmediatos, pero, digamos, matizando todas las euforias que pueda haber ahora, yo creo que es un camino que es inevitable y que además es apasionante. Sí, una cosa que nos hemos preguntado mucho es esto que dices, ¿no? ¿Por qué si el Machine Learning se inventó en los años 50, que es cuando se inventó, llevamos ya 70 años de Machine Learning, ¿por qué es ahora cuando ha explotado? ¿Por qué es en 2018 cuando llevamos 2 años solo, 50 aprobaciones por la FDA de sistemas de este tipo en práctica clínica? Y probablemente la razón tiene que ver con la explosión de datos. O sea, la tecnología ya estaba, lo que ha cambiado es que ahora tenemos datos que permiten alimentar estos modelos a una velocidad que antes se quedaba muy limitada al mundo académico, ¿no? Y en ese sentido, fíjate, yo creo que para mí, por lo menos cuando yo me lo planteo, intento dejar al lado toda la subjetividad. O sea, para mí conceptos como euforia, optimismo, pesimismo, intento que no me apliquen. Yo solo pienso en razón de probabilidad positiva y negativa, área bajo la curva, y pienso en si son capaces de estar por encima de la escala, por cruzar la curva con lo mejor que teníamos, y prospectivo. Porque el problema de estas aprobaciones de la FDA es que, bueno, los americanos siempre son muy innovadores, es que se han hecho con estudios retrospectivos. Entonces, ¿cuántos estudios prospectivos tenemos hasta la fecha de Machine Learning? No llega a 10, no llega a una decena. De esos, ¿cuántos son ensayos clínicos de verdad aleatorizados? 6 hasta la fecha, 4 en gastro, todos en China, 4 positivos, 2 negativos. Bastante poco, ¿no? No estamos llegando ni a la decena de ensayos. Entonces, ¿por qué esto iba a ser diferente de un fármaco? Vamos a ponerlos a ensayarlos y cuando veamos sus resultados, pues entrarán en las guías clínicas. Yo creo que no tiene más y tampoco tiene menos, ¿no? Es una cuestión, la gente dice, sí, pero yo no lo veo en la práctica clínica. Menos mal que no lo ves, porque no tenemos los ensayos aún, seríamos unos locos, ¿no?
¿Puede haber miedo o vagancia implicados? Porque claro, todo esto da lugar a horas de trabajo o ponerse con una app. Yo estoy segura de que sí. En sistemas muy sobrecargados, como es nuestro sistema público de salud especialmente, yo creo que hay cierto resquemor por parte de los profesionales a embarcarte en todos estos aspectos de análisis de muchos datos y de que te vayan luego, que no haya una forma adecuada de evaluar tu trabajo en ese tiempo. Y luego la pereza de aprender a lo mejor a gestionar aplicaciones o sistemas informáticos complejos, o que intuimos complejos aunque no lo sean. María. Gracias por las charlas, son todas muy estimulantes. Y una cosa que me planteo a raíz de esto que has explicado de la inteligencia emocional es este problema de la caja negra, ¿no? Que hoy por hoy, pues no sé, como ejercemos la medicina, es fácil para nosotros trazar el proceso de, por ejemplo, cómo llegamos a un diagnóstico. Estamos seguros de que los síntomas que tiene el paciente nos llevan a concluir este diagnóstico, o el pronóstico, o elegimos un tratamiento en base a cosas de las que estamos seguras. Y entonces, ¿cómo veis vosotros esto claro, al venir esto una caja negra, que te da un diagnóstico, ¿no? Te dice, este paciente tiene epilepsia, o tiene, yo qué sé, una retinopatía diabética, y no sabes, o sea, como médico no eres capaz de volver atrás y trazar el proceso de cómo se ha llegado a esto, es un salto cualitativo muy grande. O sea, es como entregar, bueno, pues nuestra manera de funcionar a esa caja negra, decir, yo confío 100%, voy a tomar una decisión terapéutica, voy a darle un pronóstico o un diagnóstico a este paciente. Yo quizás es lo que veo más difícil, ¿no?, como comunidad médica, de aplicar y dejar a un lado pues nuestra manera de esto, y decir, bueno, tomo como ground truth el output de esto. Hay una de los problemas que se están abordando ahora dentro de la comunidad de aprendizaje automático y de inteligencia artificial es la explicabilidad. O sea, es cierto que, digamos, la gran revolución, digamos, sobre todo en cuanto a resultados que han supuesto lo que le llaman el Deep Neural Network, las redes neuronales profundas, durante los últimos 5 o 6 años, lo que hace es construir unas cajas negras que son bastante monstruosas, digamos, en los que, claro, ya, digamos, o sea, para que tengas una idea, no es que estés jugando con 15 o 20 variables con las que puedes hacer lo que le llaman el p-hacking. O sea, que es, a ver, ¿cuál es el que te da mejor? O sea, es que estás hablando de máquinas que tienen millones y cientos de millones de parámetros libres que ajustan con todo lo que están viendo. Pero, ¿en qué están trabajando ahora? En dotar a esas máquinas que son cajas negras de explicabilidad. ¿Vale? Entonces, uno de los mecanismos que están intentando hacer es, vale, ya tienes la cojo máquina. Por cierto, que la cojo máquina ya si quieres la puedes comprar entrenada en Google Cloud o en Amazon, te la dan preentrenada para resolver tu tarea. Entonces, lo que te están diciendo es, por ejemplo, con lo que le llaman los counterfactuals. Es decir, vale, tienes la caja negra, pero soy capaz de generarte ante una decisión que ha sido, dice, vale, tienes o sufres tal patología, ¿vale? Y entonces están trabajando en sistemas de inteligencia artificial que trabajan en colaboración con esa caja negra, que te dicen, vale, pero si tu dato de la analítica de no sé cuánto hubiese sido tal, el resultado hubiese sido este otro. Y están intentando generar eso de manera automática, ¿vale? Eso es por una parte. Por otro, también están, digamos, dentro de la metafísica, si quieres, de la inteligencia artificial, haciendo el paralelismo, digamos, con los mecanismos de razonamiento humano. Entonces dicen, vale, la red neuronal es el mecanismo rápido, intuitivo, digamos, o sea, que de un vistazo es capaz de dar una respuesta. Pero nosotros tenemos otro mecanismo también, digamos, de dar respuestas, que es más lento, que es
razonando, aplicando reglas, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso, están trabajando ya en cómo combinar esos dos, ¿vale? El de basado en reglas no es el de basado en reglas de los sistemas expertos de los años 70 o de los años 80, sino que es basado en reglas probabilísticas. Es lo que le llaman el Probabilistic Machine Learning, ¿vale? Entonces, bueno, en cierta forma, digamos, la propia comunidad de aprendizaje automático es consciente de esas limitaciones y están trabajando en ello. Sí. Ha sido un año muy intenso de cruces de cartas en los editoriales de Science, de Nature, hablando sobre esto. Los unos diciendo, oiga, que esto es medicina, que o me da la variable que está influyendo o no le compro el resultado de desahuciar a un paciente. Y el otro diciendo, ya, pero es que mi máquina no me dice por qué. Te puedo decir que funciona porque lo he comprobado en un set de 100 pacientes naif. Y te digo que entonces es verdad que ahora nosotros estamos trabajando en Savannah justo en el primero que has descrito, en el contrafactual. Es decir, si retirara esta variable saldría otro outcome, por lo tanto te estoy demostrando de una manera indirecta que esta es la variable más fuerte que pesa, ¿no? Y el tema es cómo se maneja el error. Porque claro, pues puede haber muchos individuos, muchas personas que digan, mire lo que me ha dicho y ahora me ha fastidiado la vida. ¿Quién es responsable legalmente de eso? Claro. ¿Cómo se maneja eso? Pues mira, en Francia tuve, por pura casualidad, hace como 2 meses, conocí al médico que ha escrito la ley, que yo creo que ha sido la primera del mundo, que la ha enviado a aprobación por el Parlamento. Es que los franceses para hacer leyes suelen ser los primeros, ¿no? Y entonces tiene varios artículos. Uno es que vas a tener la obligación de informar al paciente de que estás usando inteligencia artificial. Él va a poder o no rechazarlo. Como siempre, si lo rechaza, tú a su vez puedes rechazarle al paciente y que tenga que cambiar de médico. Y va a tener también posibilidad de segunda opinión. Una vez ha emitido la inteligencia artificial la opinión, segunda opinión sin inteligencia artificial, normalmente vinculado a una teleconsulta, a una telemedicina. ¿Y si se equivoca? ¿Quién es responsable? No sé, la compañía que ha desarrollado la inteligencia artificial, la institución que ha decidido adoptar esa solución concreta de inteligencia artificial, el médico, porque usted utilizó la máquina en vez de ir a buscar alfarreras. Eso, curiosamente, también en los foros de inteligencia artificial, ese tema está surgiendo, ¿vale? Y de hecho, no en España, pero vamos, en el mundo anglosajón, tienes bastantes especialistas ya en ese tipo de cuestiones. Y surgen cosas como, por ejemplo, hace como 3 o 4 años, Microsoft sacó un chatbot, o sea, un sistema de diálogo estos automáticos que aprendía. Y digamos que le puso los rasgos a la hora de parametrizarlo, digamos como si fuese un adolescente, y lo dejó que evolucionase, pues interactuando con la gente, ¿vale? El chatbot terminó negando el holocausto. Terminó, digamos, pareciéndose a los adolescentes con los que estaba. Y la pregunta que surgía es, en este caso, o sea, dice, vale, las opiniones que está expresando, dependiendo del país que sea, digamos, tienen una respuesta penal. Pero ahora, ¿a quién? Digamos, ¿es a Microsoft? ¿Es a los programadores del chatbot? ¿Es a los que han interactuado con el chatbot, que son los que le han dado los datos? Digamos, la verdad que, bueno, todas esas cuestiones le encantan a los abogados. O sea, a mí me divierten un poco, pero yo termino bastante perdido, ¿vale? Pero ese tema surge. Y muchas veces, bueno, y respecto a la otra cuestión, la de la incertidumbre, ¿vale? También se está trabajando, o sea, una de las cuestiones, o sea, cuando hay alguna máquina que realice diagnóstico, es que te da un diagnóstico, es una caja negra, no sabes por qué, no sabes con qué fiabilidad, ¿vale? Se están empezando
trabaja con métodos que manejan la incertidumbre. O sea, el segundo mecanismo, el segundo tipo de Machine Learning que he dicho, el probabilístico, lo que hace es manejar la incertidumbre desde el dato, y desde el dato hasta el final. Es menos potente, o sea, puede hacer menos cosas que la que es de caja negra, pero bueno, en algún sitio tiene que perder. Pero sí es cierto que hay que, digamos, solicitar de estos métodos nuevos de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, que cuantifiquen la incertidumbre y que sepan trabajar con la incertidumbre. La semana pasada, hay una cosa curiosa, la gente que defiende las cajas negras, en Scientific American, la revista, ha publicado un artículo que se llama ¿Por qué vuelan los aviones? Y ahí dejan que a día de hoy todavía no se sabe realmente por qué los aviones vuelan, ¿no? Que bueno, si hemos aceptado esto como sociedad y todos volamos en aviones y no sabemos por qué vuelan, ¿por qué no vamos a aceptar cajas negras que nos curan, aunque no sepamos por qué variables, ¿no? Tenemos aquí una pregunta. Yo tenía un par de preguntas. Una era, Antonio, en cuanto al tema de este tipo de artilugios para detectar las crisis, que obviamente tendrán que tener muchos falsos positivos y, por tanto, en cuanto cambia nuestra actitud terapéutica, porque lógicamente si utilizamos este tipo de mecanismos es para intentar darle un mejor control de la epilepsia a estos pacientes, y muchas veces nos podemos equivocar y hacer miles y miles de cambios farmacológicos. Y otra pregunta era para Ignacio. Si bien he interpretado lo que has dicho en cuanto a cuál es tu función, que no lo sé exactamente bien si lo he interpretado, tú haces un símil de que tú eres el traductor de nuestras historias clínicas y haces como si fuera una pequeña tarjeta con los datos más significativos que pueden, bueno, ya pues hacer análisis matemáticos y demás, ¿no? Creo que probablemente entre las personas que leéis este tipo de tarjetas tiene que haber una gran diferencia interindividual por el hecho de que tú no vas a interpretar tampoco esa historia clínica igual que lo hace tu compañero de al lado, y tampoco de la misma forma que lo puede interpretar, o la importancia que para ciertos datos le puede dar precisamente el clínico que está haciendo esa historia. Es que, si quieres, va en esa línea, pero no es exactamente eso. Lo que tenemos, por no extenderme más con el tema nuestro, muy concreto, es una herramienta informática, vamos a llamarla así, que transforma el texto sin cambiar el contenido clínico, es decir, no interpreta, no dice fiebre y rigidez, meningitis, sino que el texto, como esté, te lo transforma en una base de datos, con todas las variables. Entonces la gracia es que todo lo que has anotado ahí, pues si has puesto, por ejemplo, miedo al Alzheimer, pues no te coge Alzheimer, a diferencia de un buscador semántico que antiguamente te habría cogido la palabra Alzheimer. Sin embargo, si pone, yo qué sé, jaqueca y luego pone migraña, te cuenta dos, uno por jaqueca y uno por migraña, y te lo mete en la misma caja. Es inteligente, pero solo lingüísticamente, no clínicamente. Entonces, con esa base de datos que generamos, digamos, sin esfuerzo humano, luego ya se pueden hacer muchas cosas, cada uno la usa para una cosa. Vale. Respecto a a los dispositivos, yo no me fiaría de ninguno. O sea, vamos a ver, de todo lo que estamos hablando son simplemente herramientas, digamos, que pueden llegar más allá de donde puedes llegar tú y que te pueden facilitar la vida. Entonces, digamos, tienes que tenerlo siempre o tienes que tomarlo con la debida precaución. Es decir, con que... ¿Cómo? Es que un análisis como puede hacer el Big Data, ¿no? Sin duda, son herramientas. Sí, claro. Pero digamos, o sea, es más, yo creo que lo que realmente está funcionando es lo que son herramientas, o sea, que te ayudan a, digamos, a amplificar la labor que vosotros hacéis, que llegue a más gente, que sea más eficiente. O sea, si tienes un dispositivo de conteo, y dice, vale, lo que tienes que ver es, o sea, te puede ayudar a decir, bueno, pues si tienes, por ejemplo, un niño, digamos, o sea, que
no sabe exactamente identificar o no, digamos, va comunicando el número de crisis que ha tenido, etcétera, etcétera, pues esto te vale para contarlas. Puedes tener más, puedes tener menos, pero por eso también es por lo que he dicho antes que es importante cuantificar o dar siempre una medida de la incertidumbre, de la calidad. Vosotros estáis acostumbrados a manejar las barras de error, por ejemplo. Pues eso mismo es lo que debiera de dar la máquina. Cuando yo hago un análisis de datos, empezamos a diseñar un tipo de método, etcétera, etcétera, generalmente yo nunca me creo nada. O sea, no, digamos, tú pruebas una cosa, pruebas otra, y al final, es decir, la misma filosofía que estamos aplicando de que los datos en su conjunto o el Big Data puede darte una coherencia que un dato solo no te la puede dar, lo mismo funciona con los métodos. Entonces, yo creo que lo lógico es manejarlo con ese tipo de precaución. Yo creo que es que nosotros ya trabajamos con un rango de error altísimo. O sea, es increíble que estemos decidiendo si un fármaco es eficaz o no para tratar la epilepsia basándonos en las descripciones que apunta el paciente o en una hojita de papel o en un diario electrónico que está demostrado, requete demostrado, que son completamente poco precisas. Y basado en eso, con lo cual algo que nos dé un poco más de precisión, y muchos de estos métodos nos los van a poder dar, ya será bastante mejor que lo que tenemos ahora. Claro, yo creo que lo importante no es cuánto falla la máquina, lo importante es cuánto falla el ser humano. Claro. Y si tú eres capaz de cruzar la curva, es el momento de adoptar el sistema, aunque no sea perfecto. Y es verdad que hay papers que empiezan a apuntar a que la combinación hombre-máquina es la mejor posible, porque hay una parte que es la de interpretar, que eso no cambia, ¿no? Esto es como cuando salió la resonancia, ¿no? Que te cuentan los mayores del servicio que se creía que lo iba a diagnosticar todo, pero luego la vida no es así, tienes que interpretar. Entonces, al final, estas máquinas nos van a permitir pensar un número de variables que nosotros no podemos pensar, pero son herramientas para interpretar. Sí, hay un ejemplo también, o sea, es otro tipo de métodos que se están investigando, son los que le llaman los que tienen el human in the loop, ¿vale? O sea que tú, digamos, entrenas a una máquina para que en combinación con un humano, digamos, resuelva una determinada tarea, ¿vale? Entonces, imagínate, o sea, que tú haces, por ejemplo, un sistema de triaje, ¿vale? Pues entonces diseñas un sistema de triaje, pero no pensando para que el sistema de triaje lo resuelva todo, sino pensando y diseñándolo sabiendo que va a tener a su lado, digamos, un humano que se va a hacer cargo de los casos más difíciles, y diseñas ese sistema de triaje, digamos, bajo... Entonces lo que haces es hacer que, digamos, vuestro tiempo y vuestro esfuerzo se vea mejor utilizado y se vea amplificado. Me gusta mucho esa aproximación. Y sí, es muy buena. Yendo, como esto, me imagino que hay gente que cada vez va más lejos, ¿hay algún estudio o alguien intentando grabar las consultas? Porque en vez de coger lo que escribe el médico, que puede estar sesgado, pues ya transcribir lo que se habla. Sí que hay bastante, además, hay bastante gente intentándolo. El paper último que ha salido hace como 6 meses, tenemos ahora mismo un acierto, los mejores, que quizás sean Microsoft o quizás, bueno, junto con... tienen un 50% de acierto a día de hoy, o sea, bastante bajo todavía. Alexa en la consulta. Alexa en la consulta. Bueno, pero, perdón, había un caso muy bonito que cogen y entrenan un machine learning del tipo de respiración agitada, agónica, etcétera, con los Alexa, y consiguen demostrar en Holanda que pillan ictus mejor que la teleasistencia. Porque al caer el micrófono detecta la respiración, aunque esté afásico o lo que sea, y conseguían demostrar que... Y de hecho lo están intentando implementar ahora. Bueno, pues si no hay más preguntas, gracias a todos. Muy interesante.